Bienvenidos compañeros, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? En este conversatorio de la clase de Auditoría de Sistemas de Información 2, que la está impartiendo el ingeniero Guillermo Brand. Nosotros somos el grupo número 2. En esta ocasión, ¿verdad? Vamos a hablarles de un tema que a simple vista o conocimiento ha pasado algo desapercibido y de mucha importancia en la actualidad con tanto cambio en todo lo que es la tecnología, todo lo que es la informática. Entonces hablaremos un poco de lo que sería una auditoría de ética algorítmica y sesgos en la inteligencia artificial. Se va a hacer una exploración, ¿verdad?, de por qué es fundamental este proceso de evaluación en todo lo que son sistemas de auditoría, cómo pueden afectar, en qué tipos de sesgos pueden afectar las decisiones importantes, ¿verdad?, al momento de tomar una decisión. Y nuestro objetivo, más que todo, reflexionar cómo en todo lo que incluye la aplicación de la inteligencia artificial y cómo garantizar sistemas más correctos y transparentes. Entonces, de mi parte, los dejo con mis compañeros que van a empezar a hacer toda la temática. Muchas gracias, José. Entonces, para empezar, pues hay algo más bueno importante que la definición. Nosotros cuando hablamos de auditoría algorítmica nos referimos a un proceso sistemático. Esto nos sirve para evaluar cómo funcionan los algoritmos y también para verificar si cumplen con los principios éticos y detectar posibles sesgos. Muy buenas tardes. Gracias, Ismael. Bueno, yo le voy a hablar un poco sobre la importancia ética. Auditar algoritmos no es solo una cuestión técnica, es un tema ético. Si un sistema discrimina por género, raza o edad, estamos vulnerando derechos humanos. Por eso, la auditoría busca garantizar equidad y justicia. Además, las empresas que implementan IA tienen la responsabilidad de evitar daños sociales, cumplir con regulaciones que protejan a los usuarios. Ok, para continuar, ¿verdad? Podríamos mencionar algunos ejemplos de sesgos en sistemas de inteligencia artificial. Un caso muy conocido, ¿verdad? Ocurrió en algunos sistemas de reconocimiento facial que presentaban tasas de error mucho más altas al identificar a personas de piel oscura que en comparación con personas de piel clara. Esto sucedía porque las bases de datos donde predominaban rostros de personas blancas, al no contar con suficiente diversidad en los datos, el sistema aprendió a reconocer mejor ciertos tipos de rostros y falló con otros. Este es un ejemplo claro de cómo la falta de representación en los datos puede generar resultados injustos. Otro ejemplo que podríamos mencionar se dio en el ámbito de la contratación laboral. Algunas empresas utilizaron algoritmos para seleccionar candidatos, pero estos sistemas terminaron favoreciendo a los hombres. ¿Por qué? Porque los modelos fueron entrenados con datos históricos donde tradicionalmente se han contratado más a hombres que a mujeres. Como consecuencia, la IA aprendió que ser hombre es una característica positiva, replicando y amplificando un poco el sesgo existente en la sociedad y los procesos previos. Incluso, ¿verdad? En el ámbito judicial se han revelado sesgos preocupantes. Algunos sistemas diseñados para predecir la probabilidad de reincidencia mostrando puntuaciones más altas para personas afrodescendientes, ¿verdad? Aun cuando las condiciones o antecedentes eran similares a los de personas blancas, esto pues se debía a diferencias reales con las conductas. ¿Qué quiere decir esto? Que no era sino a patrones distorsionados precedentes en los datos utilizados para entrenar estos modelos, los cuales reflejaban desigualdades históricas en arrestos, condenas y vigilancias policiales. En todos estos casos podemos ver que los sesgos no son simples errores técnicos ni problemas teóricos, ¿verdad? Son faltas que tienen consecuencias reales en la vida de las personas. Pueden afectar su acceso, ¿verdad? También pueden afectar oportunidades, su trabajo ante la ley, también pueden incluso perjudicar su dignidad
como seres humanos. Estos ejemplos muestran la importancia de diseñar y evaluar cuidadosamente los sistemas de la IA para garantizar que sean justos, transparentes, también inclusivos. Ok, muchas gracias, compañero. Vamos con el siguiente. Abonando a lo que mencionaba la compañera, ¿verdad? Como auditores, más que todo en empresas grandes, en instituciones de gobierno, según lo que hemos podido investigar en noticias, se ha dado muchos casos. Por ejemplo, un caso que estaba un poco fresco es respecto a las personas árabes que viajan a Estados Unidos o a las personas rusas. A implementaría, por ejemplo, un modelo que al final no se instaló, pero que se planeaba instalar, era de que dependiendo de qué países vinieran las personas, así también el nivel de riesgo en temas, por ejemplo, de ataques terroristas o de infección, por ejemplo, determinada persona por país de procedencia iba a tener una inspección más rigurosa. Pero una corte mencionó que eso era discriminatorio, ¿verdad? Que eso, como somos personas tan diversas y venimos de tantos lugares, no por ser árabe, por ejemplo, iba a traer una bomba. Entonces, esas son una de las cosas que como auditores es muy importante poderlas detectar, porque las personas somos tan diversas y somos tan, con un pensamiento tan amplio, que las cosas pueden cambiar de un país a otro, ¿verdad? Posiblemente en Estados Unidos sea aceptable, pero en Honduras no, un ejemplo. Así también otros sesgos, como lo que decía la compañera, ¿verdad? Nada más que esté en base a los ingresos, ¿verdad? Que una empresa inmobiliaria aprobaba más préstamos a personas blancas, a personas de origen europeo, y marginaba a las personas de otras razas, por así decirlo, porque el mismo algoritmo tenía un sesgo de que esas personas tenían menos ingresos, cuando no siempre es el caso. Entonces, creo que en empresas que dan servicios o dan productos de forma muy masiva, creo que revisar los sesgos de la IA que vamos a estar implementada es importante, porque eso puede determinar si la empresa puede tener múltiples demandas o el gobierno puede censurar o puede quitar la licencia de alguna cuestión que compete a la empresa. Entonces, nuestra carrera, pues creo que si llegamos a ser gerentes o directores de alguna organización, yo creo que revisar ese detalle es muy importante, porque es muy delicado. Enfocarnos en un aspecto de esa magnitud puede ocasionar tales problemas a la empresa que puede llevar al cierre de la misma, ¿verdad? También investigué sobre una farmacéutica, por ejemplo, que recetaba opiáceos a personas que tal vez no lo necesitaban, porque las personas tenían determinado dolor y la mayoría de las personas decían que con determinados medicamentos su dolor disminuía. Entonces, cuando se le preguntaba a la IA qué medicamento es más recomendable, entonces recomendaba medicamentos que eran adictivos. Entonces, ese es un sesgo, porque los pacientes no tienen que recomendar medicamentos, sino que son los expertos. Entonces, ese era un sesgo y ese causó un gran problema en Estados Unidos, que conocemos de la crisis de los opiáceos, además de otros actos de corrupción, pero esa es parte de. Entonces, para avanzar también, la parte que nosotros como auditores nos corresponde, ¿verdad? Es utilizar lógica, utilizar la lógica, o sea, el ambiente y la cultura de nuestro país, las leyes que rigen determinada situación y también las normas internacionales de ética que son aplicables a determinada situación, porque prácticamente todo está normado, solamente que hay que investigar y hay que revisar la normativa adecuada para determinada ley, para determinada situación, y muy importante también la sociedad en el país en el cual se está implementando, porque es muy diferente, los países somos muy diferentes unos de otros,
y toleramos distintas, de forma variada las situaciones que tenemos cada uno. Entonces, ese es mi aporte sobre ese punto en particular. Okay, muchas gracias, Carlos. Entonces vamos a continuar con mi compañero José Mauricio. Sí, muy buenas tardes. Dentro de los retos y futuro que tenemos, uno de los mayores retos es la falta de estándares globales para auditar algoritmos. Además, la velocidad con que la avanza la IA supera la capacidad regulatoria que tenemos. En el futuro, vemos más leyes que obliguen a auditar sistemas críticos y más herramientas automatizadas para detectar sesgos. La colaboración internacional será esencial para garantizar que la IA beneficie a todos. Eh, la auditoría de ética algorítmica y mitigación de sesgos se ha convertido en pilares fundamentales para garantizar que la inteligencia artificial sea justa, transparente y responsable. Es el proceso independiente que verifica si un sistema de IA opera según principios éticos y legales, especialmente para evitar la discriminación social o la perpetuación de prejuicios históricos. De nuestra parte, pues sería todo. No sé si alguien más quiere agregar algo. Muchas gracias, José Mauricio, ¿verdad? No sé, ¿alguno de los compañeros tiene alguna observación adicional? ¿Algún contenido adicional? Como algo adicional, podría comentar que también en la pequeña investigación que realizamos, creo que en Estados Unidos se va a implementar un sistema en común donde las empresas tienen que revelar, empresas públicas o empresas de interés nacional, tienen que revelar qué es lo que sus algoritmos calculan o cómo calculan determinada situación, cómo calculan el ingreso de una persona, cómo calculan si una persona puede hacer algún acto ilegal. Entonces, todos esos algoritmos tienen que publicarlos porque un organismo que el Estado va a regular va a auditar los algoritmos, pero no la propia empresa, sino que el Estado. Pero como empresa, yo considero que todas las empresas tienen que tener su auditoría. Y pues nosotros, aunque tal vez no seamos de la rama como tal, saber que existe para tenerlo en cuenta. Ese sería mi agregamiento. Gracias, Carlos. ¿Algún otro comentario, compañeros? Ok, entonces de nuestra parte, solo dar las conclusiones finales, ¿verdad? En resumen, hemos visto cómo la auditoría algorítmica, hemos visto conceptos, hemos visto algunos ejemplos y cómo podría ser la programación para mitigarlos, ¿verdad? Ya el futuro, en todo lo que va en sistemas, en todo lo que va en procesos, nos plantea retos, una evolución constante en todos los aspectos, ya sean comerciales, ya sean financieros, ya sean tecnológicos. Pero también, aparte de todos los retos que nos puede representar, también nos representan oportunidades, ya sea para aprender, para evolucionar, para simplificar o para ya tener sistemas más completos, ¿verdad? Más que todo agradecerles, ¿verdad?, por la atención. Gracias por acompañarnos en este conversatorio que tuvimos con los compañeros. Muchas gracias al ingeniero Brand, ¿verdad?, por impartir la asignatura y por impartir todos los conocimientos. Y de nuestra parte eso sería todo con lo que fue el tema, ¿verdad? Auditoría de sesgos y cómo mitigarlos, cómo hacer una revisión óptima, ¿verdad? De mi parte, muchas gracias, compañeros. Queda el micrófono abierto si tienen alguna otra conclusión. No, solo para agradecer por el tiempo que hemos tomado para este conversatorio y pues muchas gracias a todos. Gracias, Emael. Gracias, De igual compañeros. quiero agradecerles. Perdón, de igual quiero agradecerles a todos y fue un placer. Bueno, la verdad que conocerlos y trabajar juntos pues fue un reto porque estamos a distancia y fue bueno, fue buena experiencia. Gracias. Gracias, Fanny, igualmente. Muchas gracias a todos, compañeros. Gracias, feliz tarde.